Bueno, en este momento voy a mostrarles cómo se hace el ruteo o se trazan las diferentes pistas de nuestra tarjeta. Aquí tenemos unas líneas de conexión, las cuales se generaron cuando importamos nuestros esquemáticos aquí, o cuando creamos nuestra PCB e importamos los componentes o los elementos desde nuestros esquemáticos a esta PCB. Entonces automáticamente se nos generan las conexiones, las líneas de conexión de cada uno de los elementos, cómo están conectados entre sí. Obviamente eso proviene de los esquemáticos. Bien, entonces supongamos que tenemos aquí pues esta bornera J6 y este puente rectificador BR2. Esto proviene de nuestro circuito. Vamos a ver nuestro circuito drive. No, nuestra fuente. Aquí está, efectivamente. Entonces la hornera J6 y el puente rectificador BR2, que aquí es donde iría con la conexión del transformador con el TAT central al puente rectificador para construir nuestra fuente. Bien, entonces ¿cómo trazamos los tracks o los caminos, las pistas de conexión eléctrica? Si nosotros nos vamos a la vista 3D, presionamos la tecla 3 y nos vamos a la vista 3D de la tarjeta, vemos de que ahí están los elementos, pero no hay una pista o un track que los conecte entre sí. Es decir, no hay una conexión eléctrica entre ellos. Bien, entonces para eso nos vamos a ir acá arriba y donde dice Interactive, a ver, conexión de rutas interactivo, podemos dar clic derecho y nos muestra diferentes opciones: una ruta sencilla interactiva, un par diferencial, un multirouting, es decir, trazar varias pistas al tiempo. Hay que aclarar que esto corresponde a pistas que van a llevar la misma dirección, ¿cierto? Supongamos, por ejemplo, que son pistas provenientes de un bus o de este puerto. Miren que hay varias pistas que salen de este puerto, entonces trazarlas todas al tiempo para que nos queden paralelas. Bueno, pero entonces vamos a dar clic aquí en Interactive Routing. Una vez dando clic en la herramienta, nos ubicamos sobre el centro del componente, sobre el centro del pad, perdón, y aquí él nos va a trazar un circulito. Damos clic ahí y podemos empezar a trazar nuestra pista. A mano derecha pueden ver las propiedades de la pista. Ahora, esta pista en este momentico se está trazando en la capa top, por eso la muestra de color rojo. Si yo quisiese trazarla en la capa bottom, es decir, para que quede por debajo de la baquela de la PCB, puedo cambiarme presionando la tecla L. Entonces presiono la tecla L y cambio de capa. Entonces, por ejemplo, lo voy a trazar aquí, doy clic ahí y cuando me aparezca el circulito en el otro componente, doy doble clic. Ahí me dice dónde la voy a conectar, le digo en el pad y doy escape. Listo. Otra forma de hacerlo es, bueno, puedo acceder puedo acceder de manera rápida al trazo de pistas
a través de un comando o de un shortcut, un acceso directo, pues un acceso corto. Aquí está control W y me saca de una vez la herramienta de trazar pistas. ¿Listo? Puedo dar zoom, control y el scroll del mouse o la ruedita del mouse. Si ustedes observan, Altion evita de que yo me choque o haya una conexión entre este punto que no es un punto donde debería ir conectado esta línea. Entonces nuevamente puedo trazar la pista por acá, doy clic ahí y luego doy clic derecho. Perdón, doy clic, me conecto ahí y luego doy clic derecho para desconectarme del punto y ya liberar la herramienta. Entonces de esta manera yo puedo trazar las diferentes pistas. Bien, ahora resulta que esta pista pues es una pista por donde va a llegar el voltaje de alimentación, la corriente, y pues debe ser de un ancho considerable, es decir, un ancho que sea suficiente para que pueda soportar la corriente que va a consumir el circuito. ¿Cómo puedo cambiar la dimensión de esta pista? Entonces puedo dar clic sobre ella y aquí en width puedo modificar el valor. Por ejemplo, puedo decirle que esa pista quiero que sea de 1 milímetro de espesor. Y ahí cambiamos el tamaño, el ancho de la pista. Seleccionamos el track. Listo. Me quedó de 1 milímetro de espesor. Otra opción que puede ser un poco más rápida, podría irnos a Design, Rules, Design, Rules y seleccionar la opción que dice Routing. Desplegamos y seleccionamos la opción que dice Width. Seleccionamos y damos clic. Aquí en Width nos muestran tres parámetros: espesor o ancho mínimo, ancho de preferencia y ancho máximo para la capa top y para la capa bottom. Entonces, si ustedes observan, el ancho de preferencia o el ancho preferido es 0.254 milímetros. Por esa razón que cuando vamos a trazar la pista, él nos saca el ancho por defecto o preferido, que es de 0.254 milímetros. Ahora, como nosotros establecimos un valor mínimo y un valor máximo, pues podemos jugar o variar el ancho de esta pista entre esos valores. Entonces, presionando la tecla 3, podemos variar los valores. Entonces, 2 milímetros, 0.254, que es el preferido o por defecto, y 0.1 milímetros. ¿Listo? Bien. Entonces, nos vamos a Design, Rules, y voy a decirle que mi valor mínimo de pista va a ser de 0.5. Mi valor mínimo va a ser de 0.254
Mi valor preferido va a ser de 0,5 y mi valor máximo va a ser de 1 milímetro. Para la capa top y para la capa bottom también. Ahora esto dependerá pues de los tamaños que ustedes van a necesitar en la pista, en las pistas de su PCB. Ahí está, por defecto que me la haga 0,5, presiono la tecla 3, la sube a 1, presiono la tecla 3, la baja 0,254. Listo. Bien. Esto en cuanto a trazar una pista por una sola cara, en la cara top. Bien, ahora supongamos que queremos trazar esta pista y no tenemos camino por donde, recorrido por donde hacerlo. Supongamos que no la podemos trazar por acá. No la podemos trazar por acá abajo. No la podemos trazar por aquí porque ya quedaría muy junto. Y no la podemos trazar por acá arriba porque nos estrellaríamos con la otra pista. En este caso, vamos a trazarla en dos capas. Entonces, ubicamos, la trazamos hasta aquí. Y a partir de aquí vamos a crear una pista en otra capa. Para eso presionamos la tecla número 2 para que nos posicione una vía. Recordemos que la vía es el elemento de conexión entre las diferentes capas del PCB, en este caso la top y la bottom. Posicionamos la vía y hacemos cambio de pista, es decir, cambio de capa, entonces, o de layer. Presionamos la tecla L y nos vamos a la capa top. Damos clic, posicionamos una vía, tecla número 2, y aquí ya puedo irme en capa bottom si quisiera hacerlo. Y digamos que ya hago el trazo de mi pista. Entonces de esta manera ya estoy haciendo conexiones por las dos capas, por la capa bottom y por la capa top. Si presionamos la tecla número 3, ya podemos observar de que la PCB tiene conexiones eléctricas, las diferentes pistas que ya hemos trazado. Ahora, aquí en este punto pareciese que hay un corto, que se están cruzando las pistas, pero si giramos la PCB y nos vamos un poco al detalle, vemos que esta pista está en la cara top y esta pista de acá está en la cara bottom. Entonces no es que se crucen, sino que una está pasando por encima de la otra. Incluso podemos dar zoom y verlas ahí. Ahí están. Ahí se ven. Una está pasando por encima de la otra. Es como dos autopistas, una elevada y una a desnivel o por debajo. Y vemos las vías de conexión entre capas. Ahí se ve el agujero metalizado que conecta la capa, que conecta la capa
22. Se conecta la capa bottom con la capa top por medio de la vía, por medio de esta vía. Entonces de esta manera podemos hacer las líneas o los trazos o los tracks, las conexiones eléctricas entre cada uno de los dispositivos. Y el paso a seguir es comenzar a ubicar los elementos en su lugar correspondiente, de acuerdo a cómo queremos que quede nuestro diseño de la PCB.